Y dentro de esos cuatro, Juan se diferencia del resto porque Juan tiene otro estilo para escribir, un poco más distinto, no se puede comparar con los otros evangelios. Y una de las cosas características que tiene el apóstol Juan es que da a conocer en su evangelio las conversaciones de Jesús con distintas personas. Y esta es una de las conversaciones que para mí es una de las más hermosas que hay. Es la conversación que Jesús sostiene con este hombre religioso, judío, fariseo, príncipe de los fariseos, que se llamaba Nicodemo. Y esta conversación está relatada según todos los comentaristas bíblicos tradicionales. Está relatada desde el versículo 1 hasta el 21 del capítulo 3. Ustedes pueden abrir su Biblia en el capítulo 3. Ya lo leímos en la lectura devocional, tengo entendido, con nuestro hermano Benjamín. Y ahí, para algunos hay duda de que efectivamente la conversación se extienda hasta el versículo 21. Sin embargo, si ustedes se fijan en el versículo 22, dice, pasado esto, vino Jesús. Ahí se da cuenta claramente uno que hasta ahí llega la conversación. Porque después dice, pasado esto, ya comienza a relatar otra conversación, otro acontecimiento, el evangelista. Por lo tanto, la conversación de Jesús con Nicodemo, si bien la parte más íntima de Jesús con Nicodemo podría llegar hasta el versículo 15, tal vez, es efectivo que sigue el Señor conversando con Nicodemo, pero probablemente hay muchas otras personas o algunos discípulos están junto con Nicodemo o se han incorporado a la conversación, de tal manera que pueden estar presentes más personas en la conversación. Y hemos estudiado primero la necesidad que tiene toda persona de nacer de nuevo. Luego estudiamos, creo que acerca de que como el ejemplo que el Señor pone, para que Nicodemo entienda qué significa nacer de nuevo. Y pone como ejemplo esta historia que ocurrió en el tiempo pasado, antiguo, donde el pueblo de Israel transitaba por el desierto y era mordido por unas serpientes venenosas, y cualquiera que era mordido moría con toda seguridad. Entonces el pueblo clama y Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente de las mismas, pero de bronce, y que la ponga en lo más alto del mástil de la bandera. De tal manera que cuando una persona era mordida, esa persona con fe miraba a esa serpiente y quedaba absolutamente sano de la mordedura de la serpiente. De esta manera el Señor le enseña a Nicodemo que nacer de nuevo consiste en la fe, en creer que Jesús nos puede salvar, porque dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Luego, en el tercer capítulo de este estudio, o de esta serie de meditaciones, más bien, porque no es un estudio, es una serie de meditaciones, estuvimos estudiando el versículo más conocido y que resume el Evangelio, que resume todo el Evangelio en un solo versículo, Juan 3:16. Y ese versículo lo dividimos la semana pasada en 7 partes, que son Dios, en primer lugar, como creador de todo. Luego, de tal manera amó al mundo. Luego, que ha dado a su Hijo unigénito como el regalo más importante, para que todo aquel, el llamado universal que hace Dios, todo aquel, después que en Él cree, lo importante que significa creer para nacer de nuevo, no se pierda, indicando que hay algunos que se pierden y otros que no se pierden, y los que no se pierden son aquellos que creen en Cristo como Salvador, más tenga vida eterna, que nos habla entonces de una seguridad eterna para el creyente. Y hoy día entonces vamos a ver la última parte de esta conversación, que va desde los versículos 17 hasta el 21. Voy a invitar a que, puesto en pie, lo leamos nuevamente, 17 al 21. Yo voy a hablar en voz baja. No importa que sea de la semana pasada, pero voy a tomar. Leamos la palabra del Señor, 17 al 21. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo,
mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas de Dios. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Que el Señor añada la bendición de esta palabra a nuestros corazones. Voy a invitarlo a que ahora nos dirijamos, Señor, en oración para que nos dé entendimiento. Oremos. Amado y buen Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que hemos leído en el día de hoy. Rogamos, Señor, que abra nuestros entendimientos y podamos ver las maravillas allí escritas, especialmente lo que tiene relación con la salvación de nuestras almas, para que veamos, Señor, cómo aquel que cree en Cristo como su Salvador ya no transita en tinieblas, sino que ahora está en la verdad de la luz. Ayúdanos a entender, Señor, qué significa vivir en la luz y no en las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, que el Señor les bendiga. Y el que permanece en tiniebla está condenado. Ese es un principio que aparece en este pasaje. El que está condenado, en otras palabras, es el que anda en las tinieblas. En cambio, el que es salvo ama la verdad y la luz. En esta parte de la conversación de Jesús con Nicodemo, vamos a aprender a amar la verdad. Y vamos a aprender a apartarnos de las tinieblas. De eso se trata. Quería llevarlo a otra historia. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, ahí se relata la historia del apóstol Pablo. Y en ese capítulo el apóstol Pablo estaba prisionero y estaba delante de un rey con su esposa. Era el rey Agripa y su esposa Bernice. Y Pablo, prisionero, tiene la oportunidad preciosa de predicarle el evangelio a reyes, como le había sido prometido y profetizado. Iba a estar delante de reyes predicando. Él no sabía en ese momento probablemente que iba a estar encadenado, pero estaba predicando, estaba haciendo lo que él quería hacer. Y entonces Pablo, en esa conversación, da a conocer cómo él fue llamado por Dios, por Jesucristo mismo, para predicar el evangelio. Y ahí hace una de las declaraciones más hermosas que tiene que ver con la predicación del evangelio. Él dice que su trabajo consiste en sacar a la gente de las tinieblas y llevarlas a la luz. Así lo expresa, de esa manera maravillosa. Y esta frase ha sido muy famosa. Incluso ustedes saben que en Chile han existido 3 escudos, ¿verdad? El de ahora dice por la razón o la fuerza. Pero el primero, ¿qué decía? Post tenebras lux. Después de las tinieblas, la luz. Por la influencia de un cristiano reformado, Poinsett, que escribió eso en el escudo. Después desapareció, pero me habría gustado esa frase. Después de las tinieblas, la luz. La misión de Pablo era ir hacia todas las personas gentiles para sacarlos de las tinieblas y llevarlos hacia la luz de Jesús. Y aquí, en este pasaje de Juan 3, nosotros encontramos a Jesús conversando con Nicodemo. Y la conversación termina, ¿cómo? Hablando de las tinieblas y de la luz. Igual que esta historia del apóstol Pablo. Y ese es el resultado que produce el nuevo nacimiento en una persona. Ya hemos explicado, ¿verdad?, lo necesario que es la necesidad más grande que tiene todo ser humano, nacer de nuevo. Y este nacimiento de nuevo consiste en creer en Cristo, en creer que Cristo me rescató de mis pecados. Y de esa manera el Señor me da una nueva vida. Y el resultado de esta nueva vida consiste en que el convertido, o el que cree, podríamos llamarlo creyente, de ahí viene esa palabra, porque es el que cree en Cristo, el creyente entonces deja de amar las tinieblas, ya no ama las tinieblas, y comienza a practicar la verdad.
En este pasaje también encontramos que el que no es creyente, o el que todavía tiene su esperanza puesta en lo que él pueda hacer para ser algún día salvo, este sería el inconverso, tiene miedo de la luz, tiene miedo de acercarse a la luz. El creyente, en cambio, ama la luz. Y esto es importante porque Jesucristo, cuando comienza a conversar con Nicodemo, le dice que es muy necesario que una persona nazca de nuevo. Le dice, no te maravilles, en el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Posteriormente explica que ese nacimiento nuevo se produce al creer en Cristo con una fe verdadera, y por eso es que coloca este ejemplo de los tiempos antiguos, de la serpiente que Moisés levantó en el desierto para que toda persona que mirara fuera sanado de la mordedura de la serpiente. Ahora, toda persona de este mundo ha sido mordido por el pecado, dicho en forma, alegórica o figurativa. ¿No es cierto? Todos hemos sido mordidos por el pecado, por lo tanto, eso significa que todos hemos pecado, y tenemos ese germen del pecado en nosotros y la práctica también de él. Entonces, el nuevo nacimiento consiste en que si yo miro a Cristo, quedo salvo o sano de la mordedura del pecado. Eso sencillamente significa fe. Por eso el versículo lo dice muy claro el Señor Jesús, más que cualquier palabra que yo pueda decir, y lo dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Jesucristo fue levantado en una cruz. Fue levantado en la resurrección. Fue levantado cuando ascendió a los cielos. Y luego el versículo dice, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego hace un resumen de todo lo que había explicado hasta ahí con el versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego de decir ese resumen muy maravilloso, termina la conversación explicando cuál es el resultado de nacer de nuevo. Había explicado, ¿no es cierto?, de la necesidad, de cómo se nace de nuevo, y ahora da a conocer el resultado. ¿Qué se produce en el creyente? ¿Qué cosa se produce? Y eso es lo que les invito a conversar hoy día. En primer lugar, es bueno saber que el inconverso, o el que no ha creído en Cristo, está condenado, o está bajo condenación o juicio. Jesús establece la fe como una línea divisoria entre el creyente y el inconverso. Lo vimos también la semana pasada, cuando veíamos esa parte que dice no se pierda. Eso indicaba que hay algunos que se pierden y hay algunos que se salvan. Y la línea divisoria entre los que se pierden y los que se salvan es la fe. Esta es la forma, digamos, de pasar de un grupo a otro. Y se establece un contraste acá en los versículos que Jesucristo menciona. El creyente no está condenado, pero el inconverso ya está condenado. Ese es el contraste. La fe divide esos dos grupos, el creyente y el incrédulo. El que no está condenado y el que ya está condenado. Y el que está condenado dice en este pasaje que está bajo las tinieblas o oscuridad. Esta es la condenación, dice, porque la luz vino al mundo, en el versículo 19. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Podríamos preguntarnos, para que sea más claro todavía, ¿qué significa estar condenado? Porque el versículo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Entonces la pregunta sería, ¿qué significará estar condenado? Es una buena pregunta. Yo creo que todos más o menos tienen una idea. Pero realmente lo que significa es estar bajo el juicio de Dios. Estar bajo el juicio de Dios. La Biblia dice que está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. Eso significa estar condenado, que hay un juicio sobre toda persona. Y esto se produce por rechazar
voluntariamente la salvación que Cristo ofrece, o que Dios ofrece a través de Cristo. Y la Biblia expresa el estar condenado de varias maneras en distintas partes de la Biblia. Por ejemplo, en una parte, estar condenado significa estar bajo la ira de Dios. Esa es una forma que se menciona en la Biblia y lo voy a leer. Ustedes pueden comprobarlo también en Romanos 1:18. Dice así: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Hay que leer todo el contexto, pero está hablando acerca de la condición de toda persona que está en pecado. Y dice que esa persona está bajo la ira de Dios. Entonces, otra forma de expresar el hecho o lo que Jesucristo menciona acá, la condenación, es decir, que estaríamos bajo la ira de Dios. Hay otro pasaje que en el mismo capítulo 3 de Juan, al final del capítulo, estas son palabras de Juan el Bautista, y dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí lo expresa también de esa manera. Estar condenado significa estar bajo la ira de Dios. Eso es lo que significa estar condenado. Estar condenado, entonces, significa estar en una condición en la que la justicia de Dios exige un castigo. Eso es estar condenado. Ustedes se fijan que en cualquier juicio, una persona que ha sido condenada no se queda ahí nomás, sino que después hay un castigo sobre esa persona que ha sido condenada. Ese castigo puede ser, por ejemplo, la cárcel. No normal. Puede ser la muerte también en algunos países. Pero eso significa, entonces, estar condenado, estar bajo la ira de Dios. En segundo lugar, en otras partes de la Biblia, también menciona que estar condenado significa estar separado de Dios. Hay varios pasajes que mencionan que la condenación consiste en estar separado de Dios. Voy a leer aquí un pasaje. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Ahí se expresa entonces que las iniquidades hacen una división entre vosotros y Dios. Hay una separación, un muro de separación. Y en otra parte, que un pasaje muy conocido dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están echados fuera de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Y por eso es que en algunas partes de la Biblia, y esto tiene relación con lo mismo, estar separado de Dios, se expresa que la condenación consiste en una muerte espiritual. Y yo digo que es lo mismo porque la muerte sencillamente es la separación. Si se fijan, cuando nosotros nos morimos en esta tierra, se separa el alma del cuerpo. Y la muerte espiritual que menciona Efesios 2:1, por ejemplo: de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados. Esa muerte es una separación, sencillamente entre Dios y el hombre o la persona. El que está condenado, entonces, vive alejado de la presencia salvadora de Dios, tanto ahora en esta tierra como también durante toda la eternidad. Eso significa entonces estar en condenación, estar separado. Y en otras partes, y lo vamos a ver ahora también, estar condenado significa estar en oscuridad o en tinieblas. Eso no lo voy a desarrollar porque lo vamos a ver a continuación, porque eso es lo que habla nuestro pasaje de Juan capítulo 3. Habla de que la condenación significa oscuridad o tinieblas. Pero también estar condenado significa estar bajo el juicio de Dios. En varias partes de la Biblia, la palabra condenación significa juicio. Por ejemplo, en Romanos 8, cuando dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, se puede también traducir como: ahora pues, ningún juicio está vigente sobre los creyentes. El versículo de Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero, o más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice: el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ese es el juicio y ese es el castigo para todo el que está condenado. Bien, en segundo lugar, lo que el Señor Jesucristo menciona en estos versículos del 17 hasta el 21
es que los inconversos, y vamos a decir que son los mismos que están condenados, aman las tinieblas. Eso es algo extraño para un creyente entenderlo, pero eso es lo que menciona el Señor Jesús. Dice en el versículo 19 y 20, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres, y escuchen lo que dice ahí, eso es bien especial, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y uno podría decir, pero ¿cómo alguien va a caer en un absurdo tan grande? ¿Quién va a querer amar las tinieblas? Si es evidente que la luz es mucho mejor. Saben que realmente es algo muy extraño, pero eso es lo que sucede. Si nosotros miramos a esta humanidad y le preguntamos a las personas, ¿ustedes qué prefieren, la luz o la oscuridad? La gente, no, yo prefiero la luz. Pero sin embargo, lo que hacen son las obras de las tinieblas. Y eso pasaría con nosotros mismos también. Porque la tendencia natural de nosotros no es la de hacer el bien. La evolución dice que uno va mejorando y que el ser humano fue mejorando. Pero lo que uno constata, incluso dentro del terreno de la física y de la biología, es la involución. O sea, todo se va deteriorando. Pero también en cuanto a la moral del ser humano, uno prefiere lo malo. Lamentablemente, y hay que reconocerlo. Si no fuera por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, estaríamos también practicando todas las obras de las tinieblas. Y el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Las tinieblas son la representación del mundo. El apóstol Juan, en su epístola universal, capítulo 2, versículo 15, en la primera epístola, lo expresa de esta manera. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, aquella persona que no ha nacido de nuevo no puede entender estas cosas, porque esto solamente puede ser entendido por aquel a quien el Espíritu Santo lo ilumina o lo transforma para entender. Las tinieblas de afuera son evidentes para el que es creyente. Por ejemplo, vamos a nombrar algunos ejemplos de las tinieblas de este mundo. Quizá no quisiera gastar mucho tiempo en esto, pero es necesario mencionarlo para que entendamos bien las palabras de Jesucristo cuando habla de que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Para entender eso. Con respecto al carácter, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, estoy leyendo textualmente la palabra del Señor, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, no son palabras mías, banqueteos y cosas semejantes a esta, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Y en otra parte, en Efesios 4, 31 al 32 dice, toda amargura, enojo, ira, voces, maledicencia, sea quitada de vosotros y toda malicia. Antes sed los unos con los otros, benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Las obras de las tinieblas son todas esas cosas que menciona la palabra del Señor en varios lugares, así como estos dos pasajes que yo he leído. Y son varias otras más que no conviene que las mencionemos. Pero hay algunas cosas muy prácticas que podríamos mencionar. Y es, por ejemplo, el vocabulario o la forma de hablar. Dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Y en Efesios 4:29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Con respecto al habla, es muy frecuente observar para los que nos desempeñamos en algunas horas de nuestra vida
en el área secular, ¿no es cierto?, en el trabajo, en el estudio, incluso al mirar la televisión abierta y otras cosas de este mundo, vamos a encontrar que hay un lenguaje realmente que desagrada a Dios. Si nosotros lo miramos con detención, incluso a veces someramente nos vamos a dar cuenta que es fácil darse cuenta que hay un lenguaje que desagrada a Dios. Las obras de las tinieblas también se pueden manifestar en otros pecados, como por ejemplo la avaricia. El Señor, en Hebreos 13:5, aconseja a los creyentes, dice: sean las costumbres vuestras sin avaricia, contento de lo presente, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Y en otro pasaje dice: así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Muchas veces este es un gran problema que afecta a la humanidad, y las tinieblas de afuera están llenas de avaricia y de conseguir más y más. Hay otro pasaje en 1 Timoteo 6, del 8 al 10, que dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, una trampa, y en muchas cosas, codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero hay mucho más de las obras de las tinieblas, y da un poco tristeza ir mirando uno a uno todos estos puntos, pero es bueno que lo veamos para que entendamos a qué se refiere con esto de que los hombres amaron más las tinieblas. Otra cosa es todo lo que tiene que ver con el vestuario y la desnudez que se ve hoy en día en el mundo. La Biblia aconseja varias cosas. En 1 Timoteo 2, del 9 al 10, habla, por ejemplo, acerca de las mujeres, también ataviándose en hábito honesto, etcétera, etcétera. También habla del adorno de ellas en 1 Pedro 3, del 3 al 4, y podríamos nosotros buscar varios otros pasajes también donde se nos habla del vestuario de los hombres y el vestuario de las mujeres, que el vestuario de los hombres no debe ser como el de las mujeres, y el de las mujeres no como el de los hombres. Y hay mucho de eso que ver hoy en día, y de cómo incluso el pueblo de Dios comienza a copiar las costumbres del mundo en la forma de vestirse. Bien, vamos a seguir avanzando. Con respecto al matrimonio y al divorcio, la práctica del matrimonio hoy en día es una práctica de las tinieblas, lamentablemente. Si bien el matrimonio fue establecido por Dios en el huerto de Edén, entre un hombre y una mujer, hoy día se habla mucho en el mundo del matrimonio, pero no es realmente el matrimonio que Dios ha instituido. Y la Biblia da muchos antecedentes acerca de esto y acerca del adulterio y la fornicación, que está muy, muy frecuente hoy en día y que ha entrado también a la iglesia. Con respecto a otras obras de las tinieblas, podríamos mencionar la filosofía de este mundo, como por ejemplo el relativismo, o por ejemplo lo que es la posverdad y el posmodernismo, donde hoy en día, por ejemplo, la verdad no se encuentra en Dios ni en la ciencia, sino que cada uno tiene su propia verdad. O, dicho en otras palabras, no existe la verdad. La Biblia, en cambio, habla de una verdad absoluta. En Apocalipsis 3, del 15 al 16, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sigamos, las normas morales de este mundo. Ha cambiado mucho, radicalmente, digamos, la forma de pensar en cuanto a la moral de las personas de este mundo. Dice en la Biblia, en cambio, en muchos pasajes de la Biblia: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, de las cuales no vamos a hablar ahora, pero podemos decir que el mundo está lleno de eso, ni aún se nombre entre vosotros. Ni siquiera lo mencionemos. A algunos les gusta ser explícito en estas cosas. A mí nunca me ha gustado ser muy explícito en estas cosas, porque la palabra dice: mejor ni aún se nombre entre vosotros. Pero entendamos que son las prácticas del mundo, sencillamente. Eso es en Romanos 7:3, si uno lo quiere leer.
Y podríamos seguir avanzando. ¿Cómo son las entretenciones del creyente comparado con todo el sistema de entretención que tiene el mundo? Las fiestas, ¿verdad? La manera de divertirse, el baile entre el mundo. Como anécdota, les puedo contar que en lo secular había una conferencia y en esta conferencia se hablaba acerca de la ley Carín. Se habla mucho hoy en día de eso. Y se hablaba acerca del acoso laboral, sexual también. Y en una parte se mencionó que podía incluso existir el acoso de palabra. Solamente palabra. Y yo levanté la mano y dije, por ejemplo, el reggaetón. Y quedaron todos muy sorprendidos porque no esperaban esa pregunta y querían defender el reggaetón. Yo dije, pero si usted está diciendo que puede ser solamente de palabra y hablar de esas cosas feas, ahí están esas palabras. Tuvo que reconocerlo. El expositor se defendió para decir que eso no era. Yo le dije, sí es, porque usted está diciendo esto y eso es lo que dice el reggaetón. Entonces es increíble cómo las obras de las tinieblas son amadas por el mundo. El mundo ama las tinieblas, como dice Jesucristo, porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y ahí lo pude comprobar fácilmente. Quisieron defender como pudieron el reggaetón para que no fuera considerado dentro de lo que era la ley Carín, pero yo me mantuve firme en la posición y les discutí hasta que me dieron la razón. Sigamos. La religión. También hay religión de este mundo que sencillamente no son otra cosa que las obras de las tinieblas. Todo lo que es el sistema religioso de este mundo. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. La apostasía, que sigue siendo religión, pero que incluso está en contra del mismo Dios. Entonces podemos ver una lista larga de cosas que representan las tinieblas. Y todo lo que hemos dicho hasta aquí es bastante triste. Y yo no quisiera que nos fuéramos con ese sentimiento amargo, ¿no es cierto?, de analizar estas cosas. Así que ahora vamos a ver la otra parte, porque si ustedes se fijan, el Señor Jesucristo cuando dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y sigue hablando de los que no creen. Y esta es la condenación, dice Jesús, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Hasta ahí, ¿no es cierto?, analizamos todo lo que es las obras de las tinieblas, aquellas personas que no creen en Cristo como su único Salvador. Pero fijémonos ahora en el versículo que sigue. Mas el que obra verdad, ese más separa aquí esto, ¿no es cierto? Es una línea divisoria. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. El que cree entonces no está condenado. El Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En Colosenses 1, del 12 al 14, dice lo siguiente: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Esta es la parte muy agradable, muy hermosa del Evangelio de Cristo. Aquellos que han entendido, solamente por la obra del Espíritu Santo en el corazón de nosotros, que nos ha tocado de manera que nosotros podamos creer en Él. Y de esta manera ser librados de la potestad o del poder que tienen las tinieblas o el pecado. En el versículo 18 es bueno recordar que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es o está condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este creer que sale acá es muy importante. En muchas partes de la Biblia se habla de que creer
es lo que se necesita para ser salvo. Por ejemplo, cuando el carcelero de Filipos, muy angustiado, le dice a Pablo y a Sila: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. Entonces este creer es algo muy, pero muy importante. Y algunos dicen: pero ¿cómo eso es tan poco? Tampoco. Este creer en realidad no es un creer como una aceptación intelectual o superficial, sino es una fe viva, verdadera, una fe salvadora en Jesucristo, como el Hijo de Dios, el único Salvador, aquel que murió por nuestros pecados y resucitó venciendo la muerte. Creer en Cristo es confiar plenamente en su obra redentora. Y creer plenamente en su obra redentora significa dejar otras cosas. Siempre implica eso, porque creer que Cristo es suficiente significa dejar cualquier otro rito. Dejar, por ejemplo, la confianza en uno mismo y aceptar a Cristo como Salvador personal. En Romanos 10:9, me gusta este pasaje, porque dice que si confesares con tu boca al Señor Jesucristo, al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí lo expresa de una manera tan sencilla. Luego lo explica y dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salud. Pero habla de un creer de corazón, de verdad. Si tú crees, entonces estás en Cristo. Es algo sencillo que muchas personas han confundido por la sencillez que hay en Cristo, que consiste solamente en creer. Y si uno cree en Cristo, entonces ya no hay condenación sobre nosotros. Y la Biblia lo expresa muy claro en ese pasaje que ya lo mencioné, que está en Romanos 8:1. Dice: ahora pues, ninguna condenación o juicio hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo otro muy maravilloso que menciona Jesucristo acerca del que cree, que no tiene condenación, es que el que cree en Cristo se acerca más y más a la luz. Dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redargüidas o manifestadas. Y aquí viene lo maravilloso. Pero el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. El salvado, el que ha creído en Cristo y que por consiguiente ha nacido de nuevo, ama la luz. Yo podría preguntar: ¿ama usted la luz? ¿Amamos la luz, hermanos? Amén. Jesús dice que el que practica la verdad viene a la luz, se acerca cada vez más a la luz. Hoy día nos hemos acercado aquí a adorar al Señor, a escuchar de su palabra, y porque queremos acercarnos a la luz cada vez más. Esta es una marca distintiva del creyente. No huye de la presencia de Dios. Si se fijan ustedes, cada persona que ha pecado se esconde de la presencia de Dios. Desde el huerto de Edén, Adán se escondía porque no quería acercarse a la luz para que sus obras no fueran redargüidas. Y todo el que ha pecado o todo el que permanece en pecado huye de la luz. Pero el creyente que está entregado a Cristo se acerca a la luz. Es algo diferente, una marca diferenciadora del creyente verdadero. Se acerca voluntariamente. Los otros aborrecen la luz, como dice el versículo 20, porque temen que sus malas obras sean expuestas. El Hijo de Dios no solo tolera la luz, sino que la desea y la busca. ¿Buscamos la luz, hermanos? No le incomoda que la verdad ilumine su vida. No le incomoda que la verdad deje al descubierto su pecado, porque sabe que esa luz no lo condena, sino que lo guía, lo purifica, lo transforma. Hay un versículo muy lindo en el Salmo 139, al final del Salmo, dice 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ese es el creyente. Le dice al Señor: examíname, Señor, conoce mi corazón, ve mi corazón,
Pruébame, reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es así para el creyente. Es algo maravilloso. Este es el clamor del creyente. Le dice: Señor, examíname, muéstrame tu luz, porque donde hay luz, allí hay vida. El creyente también se acerca a la luz porque sabe que la luz de Cristo es la que lo ha guiado y lo ha salvado. Cuando nos acercamos a la luz de Cristo, todo lo que somos nosotros realmente queda expuesta. Nuestras intenciones, pensamientos, los pecados, las cosas ocultas, todo lo que nos motiva. Pero esa exposición no es para condenación, sino para restauración. La luz de Cristo no es como alguien que acusa, sino alguien que nos purifica, que nos limpia. El creyente no se acerca porque sea perfecto, sino que porque ha sido redimido y anhela ser transformado día a día. No teme la corrección, porque confía en el amor del Padre. 1 Juan 1:7 dice lo siguiente: Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que ha nacido de nuevo ya no ve a la luz como un enemigo, sino como su amigo, su aliado. Su andar diario es un caminar en la luz de Dios, bajo su mirada santa, en comunión con Él. Y por supuesto, la luz hace una diferencia entre el creyente y el inconverso. El Señor mismo, Jesucristo, muchas veces habló de aquellas personas que, dice en una parte, este pueblo de labios me honra, de personas que mencionan a Jesucristo, pero que realmente no andan en la luz. Y en otro lugar dice que en aquel día muchos le van a decir: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, dando a entender que hay muchas personas que se acercan solamente por asuntos externos al Señor, pero no porque hayan experimentado un cambio en su corazón. Parecen espirituales, pero viven siempre evitando la luz de Cristo. Quien vive huyendo de la exposición a la luz, de la represión bíblica, de la disciplina, de la verdad, está en un grave peligro. El verdadero creyente, en cambio, desea vivir en la luz, aun si esto le cuesta un dolor temporal por algún momento, pero desea venir a la luz, porque ama más la gloria de Dios que su propia comodidad. Se da cuenta que debe honrar a Dios en todo lo que hace. Efesios 5:13 dice: Mas todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Y hago una pregunta para ir terminando. ¿Estás viviendo en la luz del Evangelio? ¿O estás tratando de esconder o esconderte de Dios como Adán en lugares oscuros? ¿Estás dispuesto a ser confrontado con la palabra del Señor y ser corregido? ¿Te expones a la comunión con los hermanos fieles de la iglesia? ¿Te expones a la comunión cuando se predica el Evangelio? ¿Deseas confesar tus pecados? El creyente no huye de la luz, abraza la luz, se acerca para que sea cada día más limpio. No teme la luz, corre hacia la luz. Hay mucho más que decir, pero tal vez recordar algo más. El creyente que ya ha experimentado un nuevo nacimiento, el que ha nacido de nuevo, el que corre hacia la luz todos los días, el que rechaza las tinieblas, ese creyente es enviado a convertir a otros, o a llevar el Evangelio más bien, porque el que hace la obra es el Señor, pero llevar esta luz a otras personas que lo necesitan. Recordemos otra vez el testimonio de Pablo frente a Agripa y Bernice. Y él mismo contaba en el capítulo 22 que Ananías le dijo: ¿por qué te detienes? Cuando había sido convertido y se había detenido por algún momento. Y le dice: ¿por qué te detienes? Y entonces ahí se puso a correr
a correr para llevar este Evangelio santo a tantos que lo necesitaban. Vamos a concluir. Queridos hermanos y todos los amigos que nos pueden estar escuchando a través de la radio Castillo Fuerte, Cristo vino para librarnos del poder de las tinieblas. Cristo es la luz. Y la luz ya vino. Y si tú no lo recibes, es porque estás amando las tinieblas. Si tú no recibes a Cristo, es porque amas más las tinieblas que la luz. Y no te quieres acercar a la luz para que tus obras no sean descubiertas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si crees en Cristo como tu único Salvador, vas a experimentar un cambio maravilloso, el mismo cambio que mencionó Jesús a Nicodemo, cuando le dice, es necesario que nazcas otra vez. Y Nicodemo lo experimentó. Nicodemo comenzó a salir de las tinieblas. Fue increíble que Nicodemo llegara aquella noche de tinieblas a conversar con Jesús. Y después que termina de conversar, él ya estaba en la luz. Es algo, digamos, alegórico, pero que representa lo que sucedió con él, de acuerdo al testimonio que encontramos en Nicodemo más adelante en el capítulo 7 y en el capítulo 19. Pero es el cambio que obra el Señor en el corazón de cada creyente. Este cambio, al nacer de nuevo, te hará aborrecer las tinieblas. Y eso va a ser maravilloso. Y te va a hacer amar la luz, amar la verdad. Que el Señor nos ayude, que el Señor haga la obra en el corazón de cada uno y en aquellos en que el Señor ya ha actuado, debemos entonces proclamar esta verdad maravillosa a todos los que requieren, a todo aquel. Vamos a orar, voy a invitarlos a que puesto en pie oremos y mientras oramos voy a hacer un llamado para ver si alguien desea recibir a Cristo como Salvador personal. Desea creer en Cristo como su único Salvador. Desea salir de las tinieblas y venir a la luz. ¿Oramos? Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esa obra maravillosa que has hecho a través de Cristo, el cual fue levantado para que todo el que mira en Él sea salvo de la mordedura del pecado. Gracias, Señor, porque tú has tocado nuestro corazón de tal manera que podamos creer que Cristo puede limpiarnos nos ha limpiado de nuestros pecados. Te rogamos, Señor, ahora, Padre Santo, que se manifieste en nosotros el fruto de haber nacido de nuevo, que aborrezcamos las tinieblas, que nos acerquemos a la luz día a día para experimentar toda la gracia que de allí proviene. También, Señor, quiero rogar ahora en este momento que toques el corazón de aquellas almas que aún no han venido definitivamente a la luz. Y mientras estamos orando, hago el llamado. Si alguien quiere recibir a Cristo como Salvador personal, en este momento puede levantar su mano, aunque yo no la vea. El Señor la va a ver. Levante su mano para dar a conocer de que ha recibido a Cristo como Salvador, porque la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salud. Sigamos orando. Señor, te agradecemos por la obra perfecta de Cristo en la cruz y te agradecemos por el trabajo que hace el Espíritu Santo en el corazón de cada persona. Te rogamos, Señor, que podamos nosotros también dar testimonio de esta luz y vivir conforme a lo que significa andar en la luz. Lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a ir finalizando el culto del día de hoy y vamos a hacerlo entonando un himno que es el himno número 21 del himnario de la vida cristiana, Señor Jesús, perdóname. También le vamos a pedir a nuestra hermana Magali, le vamos a pedir que pase a recibir la ofrenda en la última estrofa.